Buenas noches, profesora y compañeros. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante penoso, y tal como dice el título de nuestra exposición, una sombra en nuestra historia, ¿no? El cual fue Sendero Luminoso. Nuestro grupo está conformado por mi compañero Jorge Elías Tapia Villacorta y mi persona, María Gabriela Pinedo Chu. Como parte de la historia, todos recordamos por parte de nuestros padres, quizás nos han contado, ¿no? Que el Perú ha pasado por una dolorosa época que estuvo marcada por el detestable grupo Sendero Luminoso, el cual fue fundado en 1980 por Abismael Guzmán. Esta sombra oscura es un recordatorio lacerante de una época marcada por mucha violencia y mucho sufrimiento para todos los peruanos. Este grupo terrorista surgió en un contexto de profunda crisis tanto a nivel político, social y económico. Y sus raíces se remontan, ¿no?, a décadas de injusticia social, exclusión política y desigualdad económica. Sin embargo, todas estas actividades violentas dejaron profundas cicatrices en la nación. Nosotros como grupo estamos en contra de todas estas acciones o actos que realizó el grupo Sendero Luminoso. Con respecto a las causas en el ámbito político, una de las principales causas en sí fue la percepción de un sistema democrático fallido y la corrupción política de la época, que contribuyeron al surgimiento de Sendero Luminoso, presentándose como una alternativa radical para aquellos desencantados con el sistema establecido. Es decir, Sendero Luminoso surgió en respuesta a la crisis política que se vivía en el Perú en las décadas del 80, cuando el país estaba gobernado por un régimen autoritario y corrupto, con un sistema político excluyente que marginaba a amplias capas de la población, especialmente a los campesinos e indígenas de todas las zonas rurales del país. Con respecto al ámbito económico, el surgimiento de este grupo radical también estuvo influenciado por la crisis económica que en ese momento atravesaba el Perú. Además, sumándole la falta de oportunidades económicas y la desigualdad económica entre la población, hicieron que este grupo reclutara a muchos jóvenes que también buscaban un cambio radical. Otros factores económicos que fueron clave para el surgimiento de este grupo radical fueron la inflación, el desempleo, la pobreza generalizada, que afectaba a amplias capas de la población, ¿no? Más que todo, como repetimos, a las zonas rurales, que ellos fueron los que más sufrieron en esta época. Todo esto aprovechó Sendero Luminoso para promover su agenda revolucionaria, ofreciendo una alternativa radical a un sistema económico que la gente y la población percibía como injusto y excluyente. Es más, la población en ese momento, muchos de ellos, ¿no? De repente se veían, ¿no? Asombrados o emocionados, ¿no? Al ver que su situación iba a cambiar por estas promesas que hacía, ¿no? Este grupo radical. Por ello, muchos de ellos se adecuaron o acogieron la ideología de estos. En el ámbito social, este grupo terrorista, Sendero Luminoso, se aprovechó de las profundas desigualdades sociales que se vivían en el Perú, especialmente en zonas rurales, donde la pobreza y la exclusión eran generalizadas, de acuerdo con De Soto en 1990. La falta de inclusión social y las condiciones precarias en las comunidades rurales crearon un caldo de cultivo propicio para la propagación de esta ideología extremista, ofreciendo una aparente solución a las injusticias percibidas. A todo lo anterior le sumamos la falta de acceso a servicios básicos como educación, salud y concentración de tierras en manos de unos pocos,
hicieron que se agrave las tensiones sociales y aumente el descontento entre la población campesina. Sendero Luminoso utilizó estas condiciones para reclutar seguidores y establecer una base de apoyo en estas áreas marginadas, donde fue su foco ahí de establecimiento y aprovechar de todas esas condiciones, generalmente donde había la pobreza extrema. Ahora tocaremos un punto que son las consecuencias, tanto en el ámbito político, económico y social. Dentro del ámbito político, el surgimiento de este grupo terrorista hizo que el país se desestabilizara totalmente y que se creara un clima de violencia y terror, debilitando así la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el orden en las diversas regiones del país. Esto generó un vacío de poder que en algunos casos fue aprovechado por este grupo, afectando así la gobernabilidad y la autoridad del gobierno central. En esas épocas, ¿no? Todo era terror, como decimos, ¿no? La gente tenía miedo de salir a las calles por algún atentado que podía ocurrir. Dentro del ámbito económico, la presencia de Sendero Luminoso interrumpió muchas actividades económicas en diversas regiones, ¿no? Productivas, afectando así la economía, pues perjudicaron sectores como la agricultura y el turismo, ¿no? Generando inestabilidad y disminuyendo la inversión y el desarrollo económico del país. Además, el miedo y la fragilidad por la que atravesaba el país en ese entonces hizo que se debilitara también la inversión extranjera en el país. Con respecto al ámbito social, comunidades enteras sufrieron desplazamientos forzados, violencia indiscriminada y traumas duraderos hasta el día de hoy. Es decir, Sendero Luminoso perpetuó numerosas violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos y secuestros, que causaron un gran sufrimiento en la población peruana, especialmente en las comunidades rurales. Cuando tú preguntas, ¿no? De repente a alguien mayor, tu papá, tus abuelitos, algo. Muchos de ellos recuerdan con mucha tristeza esta época, ¿no? Una época de terror en la que no podías andar tranquilo porque no sabías si ibas a ser uno más, ¿no? De las cifras de muertos en ese entonces. Es por ello que recordamos con suma tristeza esta época en el Perú. Bien, como algunas noticias, ¿no? de impactantes que dejó Sendero Luminoso en el país, podemos numerar muchísimas, pero entre las principales fueron pues los atentados y masacres durante su actividad terrorista en las décadas del 80 y 90. Sendero Luminoso llevó a cabo numerosos atentados y masacres en el Perú, incluyendo el ataque reconocido a la Universidad La Cantuta en 92, donde fueron asesinados estudiantes, inclusive un profesor. También están los secuestros y desplazamientos forzados, donde fue responsable, pues, esta organización terrorista de secuestros y desplazamientos forzados de civiles en áreas donde tenían influencia. Estos actos generaron un clima de terror y desconfianza en las comunidades afectadas. También podemos mencionar el ataque al Palacio de Justicia, recordado en 1986, cuando miembros del Sendero Luminoso tomaron como rehenes a cientos de personas en el Palacio de Justicia y el asalto resultó en un enfrentamiento violento con fuerzas de seguridad, dejando un saldo de más de 100 muertos, incluyendo rehenes, terroristas y militares. También están los atentados con explosivos, los famosos coche bombas, donde se llevó a cabo numerosos ataques con explosivos contra infraestructuras claves como torres de electricidad, puentes, vías férreas, lo que causó daños significativos y afectó negativamente a la economía y la estabilidad del país. Y también tenemos los reclutamientos pues, forzados de niños y adolescentes, donde el grupo también ha sido conocido como reclutar forzadamente a niños y adolescentes para sus filas, utilizándolos como combatientes o para
llevar a cabo actividades criminales. Como conclusión, bueno, Sendero Luminoso surgió en respuesta a un contexto muy complejo donde las carencias políticas, sociales y económicas ya mencionadas llevaron a dar lugar a una tragedia que marcó la historia en nuestro país. Este grupo radical, más allá de las frías cifras, dejó una herida emocional profunda en el alma del Perú. Las secuelas de sus acciones han generado profundas cicatrices en la sociedad peruana. En el proceso de búsqueda de curación, entender los fundamentos de este conflicto se vuelve crucial para trazar una senda hacia la reconciliación y reconstrucción de nuestro país y jamás permitir que vuelva a suceder esto. Eso sería toda nuestra exposición. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.